servicios eso se ha ido incorporando, sobre todo, por ejemplo, en el Víctor Bertín Soto, en donde hay letreros, ¿cierto? Hay yatires, etcétera. Contar con información clara, precisa y basada en evidencia y a disposición de las personas al momento de tomar decisiones y acuerdo al manejo terapéutico. Entonces, para poder entender esta integralidad de la atención, es que nosotros tenemos que saber que primero, ¿cierto?, está la promoción, luego la prevención. Si esto no resulta, bueno, vamos a tener que tratar, vamos a tener que curar, entre comillas, a esa persona, pero es importante que cuente con una rehabilitación para poder superar esta situación, y si de lo contrario, lamentablemente no es así, que tenga acceso a los cuidados paliativos, ¿ya?, para tener una mejor calidad de vida al momento de su muerte. Esto tiene que ver. También, ¿cierto?, el objetivo del principio tiene que ver con comprender y ampliar la mirada a las múltiples dimensiones de un problema de salud, ayudar a las personas a reconocerse como un todo con sus propias capacidades y entregar cuidado a lo largo del proceso de salud y enfermedad, desde lo preventivo hasta la rehabilitación y, en caso excepcional, entregar los cuidados paliativos. Para ello, los diagnósticos tienen que ser integrales de los procesos familiares, incorporando el enfoque de riesgo, establecer un plan de intervención de los problemas priorizados de las personas y familias, explorar las redes de apoyo salud social y comunitarias, identificar los determinantes sociales de la salud que requieren de un abordaje intersectorial, ¿ya? Que eso voy a parecer no sé qué, pero siempre lo voy a repetir. Cuando hablamos de intersectorial es porque en salud no solamente es el Ministerio de Salud, también está el Ministerio de Educación, de Trabajo, de Vivienda, de Seguridad Social. Todo está involucrado, todo, ¿ya? Y acá cuando hablamos incorporando el enfoque de riesgo, eso quiere decir también que si las condiciones en esa familia no cambian, obviamente o aumenta el riesgo o disminuye. Pero nosotros como parte del sistema de salud tenemos que hacer algo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que evitar que ese riesgo aumente. Pero también hay que conciliar o llegar a un acuerdo, porque esa familia tiene que tomar decisiones a veces. Porque a lo mejor todo el núcleo familiar está enfermo por una situación X y quizás sacando esa arista todo mejora. Entonces, por eso, no solamente ahí tiene que estar el enfermero, la matrona, el médico, no, sino que también tiene que estar el asistente social, el psicólogo y qué sé yo, quién más, ¿sí? Así tiene que ser abordada hoy en día la salud, ¿ok? Eso es lo mismo, la continuidad del cuidado, súper importante, y esto para que obviamente ese usuario no se pierda del sistema, ¿ya? Es súper importante, porque también es parte de los indicadores, ¿eh? Estos usuarios inasistentes o que ya no van a control, hay que tener cuidado en esos casos. También, cierto, dentro del objetivo del principio, lograr eficiencia y eficacia en el proceso, reducir la fragmentación del cuidado asistencial. Eso significa cuando no es integrado, ¿cierto? O sea, lo atiende el médico y para la casa, aunque haya detectado alguna situación, no hizo derivación, no recomendó nada. No, ¿sabes qué? Mira, tú vienes por este resfrío, así que ya, yo te veo el resfrío nomás. No, no puede ser. Mejorar la accesibilidad del sistema, evitar la duplicación de infraestructura y servicios y disminuir los costos de producción, ¿no? O sea, siempre cuando se trabaja en salud se piensa en los costos asociados. Y habitualmente, ¿qué es lo que nos dicen? Que hay que tener eficiencia, eficacia, efectividad en el proceso. Es decir, lograr los objetivos, ojalá con los menos costos asociados posibles, ¿no? Porque en realidad los insumos tampoco son así como a libre albedrío o acceso, ¿ya? Siempre tenemos que tener cuidado de que en algún momento esos insumos se pueden acabar, ¿ya? O hay déficit en el acceso. Dentro de este proceso también es realizar asignación de equipos de cabecera a las personas. ¿Y porque esto qué permite? Permite un seguimiento, permite un conocimiento. Sí, por ejemplo,
una enfermera empieza a ver a un niño en su control de niño sano y después, no sé, pues lo ve hasta los 18 años, ¿cierto? Pero que ya está incluido en un equipo, entonces ya después es el mismo nutri, el mismo kinesiólogo, el mismo médico, la misma enfermera, todo, y todo se conoce, hay un seguimiento de la situación. La historia clínica disponible para todos los profesionales, eso es importante, siempre y cuando cuidando, ¿cierto?, lo que es la privacidad del paciente. Los profesionales de equipo de cabeceras y transversales asumen la responsabilidad del cuidado de salud y los procesos asistenciales se diseñan y simplifican para optimizar la experiencia del usuario con los servicios de salud, ¿ya? Entonces, obviamente, para poder saber qué es lo que está pasando, para poder coordinar las distintas situaciones, van de la mano al Plan Nacional de Salud, que lo establece el ministerio, pero por otro lado está el diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico local. Y eso es parte del equipo de ese CESFAM o de ese hospital o de esa institución. Entonces, por eso es importante. Para poder conocer y saber qué tipo de población tengo a cargo, es importante hacer un diagnóstico. Ojalá en tiempos breves, porque si lo hacemos cada 3 o 4 años, ya las situaciones son muy distintas. Algo que ha ayudado a eso ha sido la sectorización de la población, porque cada sector tiene su equipo, ¿cierto? Multidisciplinario. También la necesidad de limitar el número de usuarios permite una mayor proximidad y conocimiento del individuo y hay una correlación equilibrada entre demanda y capacidad de respuesta. Habitualmente en cada sector hay una enfermera, un médico, una matrona, un kinesiólogo, un nutricionista y otras partes del equipo, pero no siempre, ¿ya? En algunos CEFAM se ha podido implementar muy bien, pero en otros no. Por ejemplo, en otros CEFAM solamente hay 4 sectores, pero hay 2 nutricionistas. Entonces, un nutri tiene que repartirse entre 2 sectores y así sucesivamente. Entonces, ahí ya te está diciendo que hay que cambiar, ¿ya? Si el sistema o el plan nacional te dice hay que sectorizar, pero sí, vamos a sectorizar siempre y cuando tengamos al recurso humano disponible, ¿cierto? Entonces, ahí es donde estamos fallando un poco. Y tiene que ver también con la capacidad de los médicos. A veces debería haber un médico en cada sector, pero a veces hay sectores que son compartidos por un médico. Y es porque faltan médicos y faltan profesionales de salud. Uno dice, pero ¿cómo si todos los años sale tanto profesional? Pero ahí te das cuenta que la necesidad es mucho mayor. Los enfoques súper importantes. La interculturalidad, el enfoque de género, ¿ya? O sea, son aspectos éticos, ¿ya?, que uno tiene que considerar también en el trabajo de los equipos de salud, sobre todo si estamos con un enfoque biopsicosocial. Y todo, todo va englobado a la equidad, ¿sí?, al derecho al mayor nivel de salud posible, o sea, siempre el mayor nivel de salud posible, y la solidaridad, ¿ya?, que al final eso es un valor, ¿eh? La solidaridad es un valor. Y todo está concadenado. La sostenibilidad, la justicia social, orientado a la familia, a la comunidad, los cuidados apropiados, recursos humanos adecuados, o sea, todo. Pero si ya tenemos ciertas falencias en algunos de ellos, alguna arista, lamentablemente esta pirámide se comienza a derrumbar, ¿sí? Y se empieza a manifestar, porque algo no está pasando, algo está mal, ¿cierto? Y así como en forma general, los elementos del APS, ¿cierto? Acceso y cobertura universal, es decir, todos tienen acceso, no puede quedar ningún chileno sin acceso a la salud. Atención integral e integrada, énfasis en promoción y prevención, una atención apropiada, la orientación familiar y comunitaria, también la participación social es importante, políticas y programas que estimulen la equidad, el primer contacto, ¿ya? Primer contacto, obviamente, es el primer control, y ahí es donde tú marcas la atención.
si la persona va por primera vez a ese CEFAM y lo atiende una persona muy despectiva, ni siquiera lo mira a los ojos, qué sé yo, nunca más va a volver, ¿ya? Y ahí obviamente estamos boicoteando nuestro propio sistema, ¿no? Porque nosotros requerimos continuidad del cuidado o continuidad en el proceso, ¿ya? Pero eso significa que todos tenemos que estar hablando el mismo idioma, alineados en la misma lenguaje. Un marco legal e institucional, obviamente tiene que estar regido por las políticas públicas, por el marco legal. También la organización y gestiones óptimas, ¿ya? Para poder, obviamente, definir este sistema de incentivo, desempeño, aunque en realidad no debería ser pagado, ¿cierto? Para que tenga un mejor desempeño, ¿no? Pues si eso es parte del proceso. Y el recurso humano que promueve trabajar en equipo, por lo que sus integrantes deben conocer y aplicar el código ético entre ellos y la comunidad. ¿Ya? Recursos adecuados, sostenibles, acciones intersectoriales y siempre no dejando de lado lo que son las emergencias y desastres, porque puede pasar en la atención primaria principalmente, en donde va a requerirse prevenir o mitigar emergencias y desastres, ¿sí? Y como son la base de toda la red asistencial, es importante que esté fortalecida. Además que todos por ejemplo, los desastres naturales son imprevistos. O sea, en cualquier momento puede haber un terremoto, un tsunami, qué sé yo, por lo menos a eso nos enfrentamos nosotros. En otros países o en otras ciudades hay otro tipo de condiciones medioambientales. Las lluvias, imagínate, acá por lo menos llueve, pero allá llueve y queda la grande, ¿cierto? Ha negado todo el CEFAM, listo. ¿Qué hacemos? Si hay que atender a las personas, hay que darles soluciones. Entonces es complejo. Frente a todo esto, se tiene que enfrentar esta red. Y bueno, esto es solamente un recordatorio, cuáles son las actividades en el plan de salud familiar. Tenemos la salud de la infancia con sus distintos controles, consejerías y todo obviamente en el ciclo vital. Entonces estamos hablando de la infancia, adolescente, salud de la mujer, también ahora está la salud del adulto mayor, ¿ya? Y la atención primaria, entonces, para no olvidarlo, es el pilar del sistema de salud, en donde tiene que estar obviamente involucrado el acceso, el respeto, la equidad, ¿cierto? La inclusión, el trabajo multidisciplinario, intersectorial también, a través de las comunidades, de las distintas ONG. Y es ahí donde hace falta, ¿cierto?, reforzar y destinar más recursos, no solamente recursos monetarios, sino que el recurso humano es fundamental. ¿Mm? Eso. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Con lo que expuse?